Rompe los estigmas. Bueno, pues soy Isaac Villegas. Actualmente estudio la licenciatura en Artes Visuales en la Esmeralda. Este, mis medios normalmente se focalizan en dibujo, en los medios de intervención, en la intervención de espacio, video y el performance. Actualmente vivo en el Estado de México, Tlalnepantla, y tengo ahorita 26 años de edad y me place el estar aquí con ustedes. Gracias. Pájaro Rosa surge después de mi reciente detección de VIH en 2020, febrero. Actualmente tengo 1 año, 6 meses de ser detectado y parte de seguir fisurando la estigma que existe en torno al virus. Entonces, funge como un espacio para la resignificación social del virus. Entonces, busco desde ahí hablar primeramente desde una voz que es la que yo conozco, reconocer mi posicionamiento político y social, ¿m? Y se extrapola pensando y buscando otros ecos y una comunidad, ¿no? Entonces, Pájaro Rosa, en pocas palabras, es una forma de poder generar una comunidad que altere y fisure todas las representaciones sociales que se han dialogado en torno al virus VIH y SIDA. Que el tiempo juega un papel fundamental en este proyecto. Eh, Curiosamente, tenemos como el mismo tiempo el acontecer de la pandemia de COVID-19 y mi detección, ¿no? Entonces, la cuestión era preguntarme qué significa tener este virus frente a otro virus que igualmente es desconocido y que no tiene una cura como tal, ¿no? O sea, esta doble crisis entre que pone como um, pone en cuestionamiento la relación simbólica entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, creo que es como traer a la mesa, ¿no? El VIH dentro de este parámetro. Entonces, Pájaro Rosa se empieza a construir en la red, porque es el medio que tenemos ahorita justamente como más accesible, donde hemos podido ver que nuestras vidas se siguen realizando para pedir comida, para desplazarte, para seguir tu rutina, ¿no? Como una forma más segura. Entonces, Pájaro Rosa empezó a funcionar como un espacio para empezar a mediar cuál era el terreno, ¿no? ¿Cuál es el terreno que estoy pisando? Las redes sociales como una entidad próxima, como una realidad próxima, ¿no? Entonces, pues sí, de esta forma el tiempo de encierro me permitió poder explorar este otro medio, ¿no? Que para mí era como un poco, eh, pues sí, tenemos las redes, pero no sabemos muy bien cómo funciona el algoritmo, ¿no? Entonces hay que ponerte a estudiar cómo funciona, cuál es el impacto, ¿no? Hacia dónde lo vas a dirigir. Entonces, el tiempo fue un elemento clave para esto, ¿no? Fue como una exploración de campo. No podía tener el acceso con otras personas, no podía tener el acceso con charlas, con pláticas, con toda esta serie de procesos que se dan en la vida real. Entonces era como una forma de articular un medio digital para que pudiera existir este diálogo, ¿no? Entre esta entidad que soy yo y la sociedad. Entonces, aquí el tiempo tiene muchas dislocaciones, ¿no? El tiempo se empieza a manejar de diferentes maneras. Hay un proyectito ahí en el que empiezo yo a darme cuenta de cómo es mi tiempo, ¿no? Mi rutina que comienza a las 7 de la mañana y con esta pastillita, ¿no? La repetición. Entonces, desde allí, ¿no? De despertarte todos los días a las 7 de la mañana en medio de una pandemia, con un virus que despierta ciertos estigmas, ciertos temores, ¿no? Entonces, era como empezar a aventar como esas piedritas en los zapatos de cada uno, pero sobre todo también poner la piedrita sobre mi propio zapato, ¿no? Empezar a ver cómo es que la Internet funciona en este medio como medio de difusión. Y bueno, de ahí parte todo, ¿no? Desde el encierro. O sea,
no puedes salir a comprar papel para hacer dibujos, no puedes salir a comprar óleo, decimos que los pides, pero se vuelve un poco caótico, es toda la normalidad ahí está, pues totalmente, no sé, dislocada, disruptiva, ¿no? Entonces, me encantó empezar a trabajar desde acá, porque justamente en este momento era empezar a dar pequeños pasos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra nueva realidad de vida, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra nueva situación? Y sobre todo esta cuestión también que tiene que ver con el cuidado de uno con él, la otra, ¿no? Entonces, empezaba como a cuestionarme toda esa parte, porque yo soy muy curioso, yo soy de aventarme al campo y de empezar a hablar con las personas, ver cuáles eran sus realidades de vida, ¿no? Porque yo no sabía cuál era mi realidad de vida. Yo quería, yo quería saber hacia dónde iba este fenómeno, ¿no? Hacia dónde, a qué me estaba enfrentando, en pocas palabras. Siempre te ayuda cuando escuchas otra voz, cuando escuchas eh, una voz que te acompaña, una voz que te iba guiando, ¿no? Te va llevando, te empieza a direccionar. Por ejemplo, yo no sabía que tenía que hacer un banquito de medicamentos como para tener ahí reservados, ¿no? Entonces, desde el primer día yo, ¿no? Entonces, ya cuando empiezo a ir al médico, me dicen como, no, es que tenías que haber guardado un reposo para, ¿sabes? Cositas, pequeños detalles que se escapan, pero que los vives en la realidad, ¿no? Pero que en la virtualidad dices, ¿cómo lo hago? ¿No? Encerrado en un cuarto, ¿no? Nada más tienes tu cama, tienes una computadora, tienes esos elementos, ¿no? Entonces empiezas a trabajar con ello. Entonces, el momento de pandemia es punto clave para empezar de hablar de este proyecto. Pues justamente es trabajar en una nueva memoria, ¿no? Hay una memoria que está aquí y está densa, hay un archivo que ya tenemos en las manos, ¿no? Que podemos hablar de lo que ha sucedido, de lo que ha antecedido, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿No? Empezar a recabar estas otras voces. Algo que era importante, en algún momento pude platicar con una artista, Laura Anderson Barbata, perdón, esta artista que habla mucho desde lo social, ¿no? Para mí era importante hablar para poder hablar con la sociedad misma, ¿no? Yo decía, es que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para yo poder relacionarme con otros, ¿no? ¿Cómo le hago para poder eh, tener esta calidez como tus piezas, ¿no? Porque son unas piezas increíbles, son unas piezas bellísimas, donde habla con la comunidad, trata con la comunidad, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo lo hago? Y ella me decía, desde el testimonio, tienes que hablar desde ti mismo primero. Tienes que empezar a gestionar este espacio. No puedes ir, porque yo ya tenía una invitación de algunas asociaciones civiles para poder empezar a colaborar, ¿no? Y yo tenía como esta inseguridad porque decía, ¿cómo le hago? Porque cómo me acerco a las personas, cómo dialogas desde el principio, cómo saludas a alguien, ¿no? Cómo te le acercas. Entonces me decía, primero tienes que hablar de ti, tienes que poner el asentamiento, el testimonio, el primer testimonio. Entonces, este primer testimonio soy yo, ¿no? Reconocerme. Pero, por supuesto que yo ya decía, es yo, ahora quiero hablar de los demás. Entonces, justamente hablando del tiempo, de la percepción del tiempo, porque yo decía, es que en el cotidiano tiene que haber una cuestión, hay una cuestión de identidad, de cómo se va forjando en esa cuestión del cotidiano y del tiempo. Yo empecé a meditar sobre qué era lo que me acontecía. Entonces, dice, Isaac a las 7 de la mañana se despierta para tomarse una pastilla, ¿no? ¿Qué hacen los demás? Cómo las demás han podido, eh, han podido resignificar esos espacios de tiempo? ¿Cómo han podido establecerse o relacionarse después de un diagnóstico o después de una situación turbulenta, ¿no? O al menos de enfrentamiento, ¿no? Entonces, era lanzar esta primera bombita y empezar a recabar voces, ¿no? Yo mandé mi primer testimonio, que era Isaac Villegas, que se despierta a las 7 con 1 año y 4 meses en aquel momento de detección, que toma Biktarvy todos los días, ¿no? Y que lleva 400 y tantos días tomándolo. Entonces la gente empezaba a sentir ese eco, ¿no? Y me empezaban a llegar los mensajes de, este soy yo, esta soy esta persona. Entonces dije, ahí está,
Empecé a generar una serie de entrevistas que eran charlas, ¿no? Donde me empezaron a platicar desde su primera instancia en la vida, me platicaban cosas valiosísimas, ¿no? Se abría este espacio de intimidad, ¿no? Y posteriormente venía la parte del conflicto, ¿no? El duelo muchas veces. Entonces empezaba a construir, ¿no? Era como construir esta memoria a partir de los retratos, ¿no? Porque yo decía, es que quiero ahora yo devolverles algo en este espacio que ellos me dan de intimidad. ¿Cómo les devuelvo esto? Entonces empecé a realizar una serie de dibujos donde retrataba algunos elementos con los que ellos y ellas se sentían identificados, ¿no? En su acompañamiento, eh, algunos elementos con los que habían encontrado la resignificación, que eso era lo más importante, ¿no? Cómo es que resignificaban su vida a partir de esto. Entonces, yo considero que es una forma de articular una nueva memoria, ¿no? Desde la contemporaneidad de empezar a diluir estos estigmas y estas imágenes de los mártires, ¿no? Creo todo tiene un momento, ¿no? Yo respeto todo eso, le doy su espacio, su cuidado y sobre todo su amor, ¿no? A aquellas personas que lo sufrieron. Y digo, existimos diferentes realidades, no podemos decir que todo sea lineal, ¿no? Existimos estas altas y bajas, hay quienes tienen los ciertos privilegios. Yo en este momento me siento privilegiado por tener un seguro médico que por parte de la escuela y me pregunto qué va a suceder después de esto, ¿no? Pero creo que lo más importante no es cuestionar tanto el privilegio, sino cómo utilizas ese privilegio, hacia dónde lo encaminas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que no estoy en la línea de fuego directamente, pero estoy presente y hago cierta voz dentro de este fenómeno. Entonces, ¿cómo desde el privilegio también sacas eso, ¿no? Entonces, de estas voces se construye una nueva memoria de lo que está sucediendo. Por supuesto que hay personas que se abrieron a poner sus nombres, ¿no? Por supuesto que hubo quienes dijeron quiero ser anónimo y es súper respetable seguimos tratando esta situación, ¿no? Entonces, creo que esa es la función también de este proyecto, generar nuevas memorias. Bueno, esta parte es súper importante. Quisiera un poquito como dar un poco más de contexto aquí al pájaro rosa, porque ¿quién es este pájaro? ¿Quién le da voz a este pájaro? ¿No? ¿Por qué hay un pájaro ahí? ¿No? Eh, Justamente cuando empecé a hacer toda esta investigación, porque hay una investigación grandísima por detrás, este, me daba cuenta que habían ciertos signos, ciertos símbolos, hay íconos que se volvían como muy contundentes y muy repetitivos. Por ejemplo, en los años 80 en Latinoamérica, eh, a, a las personas homosexuales se le decían pájaros, ¿no? Era el pájaro, era una forma despectiva de decir a alguien que tenía relaciones con otro igual, ¿no? Entonces, luego surge este del rosa, ¿por qué el rosa? ¿No? Entonces hay varios, tiene que ver primero con la cuestión de la peste rosa, ¿no? La gran conocida peste rosa, y después, sabes, te metes a la historia y pues te encuentras con este signo nazi, ¿no? La triangulación rosa, ¿no? Yo decía, si para mí lo más importante era resignificar, tenía que apropiarme de esos signos, ¿no? Tenía que apropiarme de esos signos para poder dar otra vida, ¿no? Devolver otra imagen. Desde ahí empieza, ¿no? Entonces yo empiezo a cooptar todos estos signos, todos estos que empiezo a ver en el exterior. Por ejemplo, hay una de las piezas que dice Dios vive con VIH, ¿no? Que era como un statement, o sea, era aventar ahí, era para mí una imagen de las más fuertes que hay, porque yo me había metido en estas investigaciones a buscar, eh, vaya, qué había por detrás, ¿no? De estas entidades que se dedican a estigmatizar, porque lo hablan según como en una apertura, pero hay cierto estigma, mantienen cierto estigma, ¿no? Entonces yo decía, bueno, creo que una forma de empezar a agrietar el, eh, el sistema es apropiarte de esos signos y devolverlos.
¿no? Crear una especie de ficción. Es ficcionar, ¿no? Aventar la ficción. O sea, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque Dios no tiene VIH, o quién sabe, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Porque ahí ¿cómo se dice? Hay un versículo, ¿no? Que acompaña esta imagen, ¿no? Que dice, y no me despreciaste por la prueba que tenía antes en mi cuerpo, ¿no? Me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, pues si Él, que es alguien igual que tú y que yo, puede tener ahí, ¿no? Una prueba, un rastro, ¿no? Puede tener, ¿sabes? ¿Qué es esa herida que tiene, ¿no? Si Él puede, ¿por qué? Si nosotros podemos, ¿por qué ellos no? ¿Por qué Él no? Vaya. Entonces era como aventar esta ficción de decir, Dios tiene VIH. Entonces, lo que me ha funcionado para esto es apropiarme de ciertos signos. Por ejemplo, hay otra imagen que copto ahí de la, digo, me apropio de, de la sociedad aquí de la comunidad, vaya. Am, Todos conocemos, o la mayoría conocemos a RuPaul, ¿no? Entonces aviento esta frasecita que dice, "Can I get him up in here?", ¿no? Como, ¿puede escucharme bien por acá? Porque justamente yo veía esta serie, ¿no? Y veía que al final decía, si ustedes no se aman, ¿quién los va a amar? ¿No? Entonces, ¿puedo escucharme bien por acá? Entonces era como seguir metiendo esta ficción, ¿no? Seguir buscando estas otras voces, ¿no? Primero era empezar desde este lado, ¿no? Ver cómo es el panorama, cómo es que se construyó, cómo es que se construyó ese fenómeno, ¿no? Cómo es que estas entidades estigmatizantes, incluso la misma ciencia lo llegó a estigmatizar mucho tiempo, ¿no? O sea, tenemos el gran beso, o sea, no sé si recuerden, ¿no? De este médico, este científico, que besa a una paciente con VIH para demostrar que no se transmitía de manera, a través del beso, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, hasta la ciencia se ha dedicado a crear estas otras ficciones, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer esta ficción y devolverla, ¿no? Entonces, era importante, o es importante para este proyecto, ver cuáles son esos signos, esas detonantes, ¿no? ah, Cuáles son esos lenguajes que se utilizan para hablar para ahora resignificarlos, darles una nueva interpretación, pero no una interpretación que nace de mí propiamente, una interpretación que nace desde una cuestión veraz, ¿no? Fidedigna. O sea, vamos a traer las cosas sobre la mesa, vamos a hablar sobre ello de manera científica, ok, vamos a hablarlo, pero vamos a hablarlo con el matiz que se debe, o con el más asertivo o el más cercano a, ¿no? Que no te sientas ajeno, porque luego me pasaba que yo leía textos y decía, bueno, no entiendo nada, o me sentía peor muchas veces, porque decía, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Entonces, era esta otra forma de devolver las ficciones que se han creado, ¿no? Yo hablo mucho de la ficción, pero creo que es eso. Cuando yo construí eso de Dios vive con VIH, fue como, para mí incluso a mí me hizo mucho ruido de venir de una familia conservadora católica, ¿no? Para mí eso significó demasiado. Y posteriormente seguir hablando con las cuestiones del lenguaje, ¿no? Porque aquí viene otra cosa, traducirlo al inglés fue una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque empezamos a hablar de cómo el lenguaje actualmente sigue también, puede seguir estigmatizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cuestiones técnicas en el inglés, pues se refieren a una persona que vive con, ¿no? Pero hemos estado estudiando que vivir con, que diga, que dice que tienes o que eres portador de, ¿no? Entonces, ¿ser portador de qué? ¿No? Entonces, lo correcto sería vives con, ¿no? Una forma de ir diluyendo esa carga, ¿no? Entonces, yo hablando con algunos intérpretes decía, es que, ¿cómo le hago? Porque, pues, en español lo correcto sería Dios vive con VIH, ¿no? Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a estas cuestiones del lenguaje? Que son súper importantes, ¿no? Me decían, no, pues tradúcelo tal cual, ¿no? O sea, hay que traducirlo tal cual. Entonces, el lenguaje siguió funcionando de esta manera, ¿no? Luego venimos a los signos alfanuméricos,
hablamos de la ciencia, ¿no? Que te empiezas a relacionar con estos números y ves números por todas partes, y ves letritas y dices puntos, ¿ahora qué pasa, no? Entonces, esta cuestión del lenguaje, dije, no puedo, yo no soy un hablante del inglés nativo, ¿no? Entonces, no puedo como enfrentarme a un territorio, un terreno que desconozco por completo, pero puedo acercarme a un lenguaje que posiblemente podemos dialogar varios, ¿no? Entonces, aventé una imagen donde hablaba como en signos alfanuméricos, hice una toma cada 24 durante 365 días, infinito, vaya, vida, ¿no? Y cuando lancé esa imagen, pues todavía tuvo más trascendencia porque lo que permite Instagram es que no nada más en México, sino en otros lados del mundo se acerquen a, ¿no? Entonces, esa parte del lenguaje del español al inglés me había causado como mucha turbulencia y cuando recurro a ese otro lenguaje, puedo hacer otra forma de pluralizar, ¿no? Entonces, eh, creo que justamente es eso, encontrar los signos en los cuales se gesta el sistema, ¿no? ¿Cuáles son esos signos que se encuentran dentro de nuestro sistema? ¿Cómo podemos apropiarlos para devolverlos, ¿no? O sea, no que se quede todo de este lado, sino es una devolución constante. Porque entonces yo no nada más lo que yo devuelvo, sino lo que la gente también devuelve a Pájaro Rosa. Entonces, creo que es esa forma política en la que trabaja Pájaro Rosa. Se apropia del signo para devolverlo. Y así es. Hablar de VIH desde el arte es muy importante para mí y es algo que quiero poder comunicar a los demás, ¿no? A los demás. Porque el arte siempre se ha visto como una forma romántica, ¿no? Donde no todos tenemos acceso, esta entidad genio, ¿no? Que se vuelve ahí un espectro medio extraño, ¿no? Que todo le viene como de una cuestión divina, ¿no? Pero lo que busco también con este proyecto es eh, poder hacer visible que el arte también es una forma de crear conocimiento, ¿no? El arte también es una forma de poder fisurar, de poder agrietar el sistema, ¿no? El arte es un lenguaje. Para mí, desde esa perspectiva, el arte es un lenguaje. El arte sirve para comunicar. El arte para mí tiene que ser objetivo, ¿no? Tiene que llegar, tiene que jugar con el signo, pero tiene que llegar. No me gusta pensar en esta idea de que, ay, es que el artista es un genio y le vino de donde venía y, bueno, hay cosas, ¿no? No, no, no. O sea, creo que lo primero que tenemos que hacer como artistas es buscar la detonante afectiva. Creo que todo en este mundo se busca o tiene aciertos desde la detonante afectiva. Tenemos a artistas, tenemos actores que siempre este, tenemos científicos, ¿no? Incluso, porque les preguntas por qué eres médico y te dicen, no, es que mi mamá tenía cáncer, ¿no? O mi abuelita, o vas con un actor y ¿por qué eres actor? No es que, pues hago comedia porque mi mamá tenía un problema mental y bueno, sabemos, ¿no? Que entonces, justamente lo que pretendo desde el arte es, uno, hacer visible que se puede generar conocimiento. Dos, que se pueden generar fisuras al sistema o que se pueden seguir agrietando ciertas fisuras, ¿no? Que ya están, porque esto del VIH, pues no es algo nuevo, ¿no? Entonces, y en última instancia, que es un lenguaje que sirve para comunicar. Es como una forma de crear, es una forma de crear poesía, prácticamente, ¿no? O sea, juegas con signos, ¿no? Entonces, al jugar con signos, pues hablas de que es un medio de comunicación. Entonces, creo que el arte, en este caso, el arte visual, que estamos ahorita como en una etapa de nuestra vida en la que la visualidad está aquí, ¿no? O sea, cualquiera toma una foto, cualquiera sube, hace una edición, o sea, pero no lo digo de una manera peyorativa, o sea, es algo al cual la mayoría o una gran parte tiene acceso. Entonces, creo que jugar desde la visualidad te permite comunicar, ¿no? Es decir, esto es lo que yo percibo desde mi realidad, ¿no? Entonces,
te aviento esto, ¿no? Entonces, es una forma también de crear, vaya, un contexto, ¿no? Poder comunicar. Entonces, creo que eso es importante. El arte juega una función ahí de comunicar. No, no quiero decir, no quiero hablar de publicidad, pero algo tendrá que ver allí, ¿no? Sacas imágenes, tienen un impacto, son interpretadas, son leídas, ¿no? Y obviamente al momento de tener un impacto, pues empieza una reacción, ¿no? Que puede ser crítica, que es súper aceptable, a mí me encanta la crítica, ¿no? Ahí te das cuenta de que puedes seguir generando, ¿no? Esta parte de Pájaro Rosa es como una bitácora. A mí llega un punto en el que alguien me dice, no, es que no estoy de acuerdo. Entonces generamos un diálogo y ahí me doy cuenta que el arte está funcionando, ¿no? Que no necesitas irte a un cubo blanco para presentarte con el arte, ¿no? Entonces, yo soy mucho de la crítica institucional, entonces, dice, ¿sabes? ¿No? Entonces, no tienes que irte tan lejos, ¿no? O sea, puedes acercarte y meterte a Instagram y tener el acceso a, por ejemplo, ahorita quiero bajar a Pájaro Rosa y llevármelo al espacio público, ¿no? O sea, sabes, intervenir el espacio público, llevarte estas consignas y llevarlas allá, porque ahí funciona. También funciona en esta parte, pero nada se va a comparar con el abrazo de la realidad, ¿no? Aquí quiero decir algo muy importante, el abrazo. Pájaro Rosa no busca generar violencia, no busca, creo que la violencia ya siempre está implícita en todo, ¿no? Pájaro Rosa quiere o busca desde el cuidado, desde el amor, ¿no? Busca generar lazos afectivos. Creo que aquí hablábamos en un punto en el qué pasa con las personas que son cero negativas, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo participan? Ayer hablaba con una persona que me dijo, oye, ya chequé esto, yo soy cero negativo, y wow, o sea, no puedo creer que desde ahí estés abordando eso, o sea, ¿qué es lo que está pasando contigo? Entonces empezamos a platicar de una manera increíble, y entonces me di cuenta que como él, hay muchas otras personas a las cuales se les ha podido llegar desde el abrazo, ¿no? Les abrazas, les atrapas y ya no les dejas ir, ¿no? O sea, ya empiezas a trabajar, ya, oye, vamos a empezar a hacer esto y aquello, o sea, no te puedes escapar, ¿no? No de una forma aprensiva, claro, pero justamente desde la ternura, ¿no? De ir paso a paso, esas somos las nuevas realidades, de esta manera podemos construir, seguir fisurando. Entonces ahí te das dando cuenta de cómo el arte sí funciona, ¿no? De cómo el impacto visual funciona. Entonces por eso digo, vámonos a la calle. Bueno, pues estoy muy agradecido por este espacio que me brindan. Es importante que este tema se siga tratando. Pueden encontrarme en mis redes como Yosadak Villegas o Yosadak B. También Proyecto Pájaro Rosa como @Proyecto Pájaro Rosa. Y pueden mandarme un correo a isaacvillegasga@gmail.com.